Nuestro cerebro fue diseñado para sobrevivir. Tenemos un sistema de recompensa en nuestro cerebro que premia tales conductas: tener relaciones sexuales, tener interacciones sociales y comer, ¿sí? Cada vez que nosotros practicamos estas actividades, se libera dopamina. Eso produce placer, es el premio para volver a buscar y a repetir esa conducta. No solamente premia el hecho de practicarlo, sino también motiva que lo podamos hacer. Eso asegura la supervivencia. ¿Qué pasa? El consumo de sustancias psicoactivas, alcohol, marihuana, cocaína, etcétera, etcétera, hackean ese sistema y hace que se libere grandes cantidades de esta dopamina. Ese es el placer que se siente al consumir. El placer no está en la sustancia, el placer está en el cerebro. La dopamina se libera en grandes cantidades y comienza a ocurrir una serie de inconvenientes. Lo primero es que con el tiempo de liberación excesiva empieza a reducirse la cantidad de dopamina, las reservas de dopamina empiezan a disminuir. Entonces la respuesta a ese consumo con respecto al placer es menor. Entonces la persona va a tender a consumir más cantidad de sustancia o variar la sustancia con mayor potencia como para poder sentir algo más de placer. No solamente el problema es que se disminuye la cantidad de dopamina, sino también es que las neuronas tienen receptores de dopamina. Es decir, una neurona libera dopamina, la otra la recibe, ¿sí?, en sus receptores y luego vuelven a su neurona de origen. Pero ¿qué ocurre? Acá, a la liberación excesiva de dopamina, esos receptores comienzan a desensibilizarse, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Hay menos efecto, menos dopamina, receptores desensibilizados, mucho menos efecto. Esos receptores de dopamina no solamente se desensibilizan, sino también se internalizan, se meten para adentro, impidiendo que este efecto se produzca. Y luego, con el tiempo, si la persona sigue consumiendo y no para, se degradan, se pierden los receptores. Pero no definitivamente, porque la neurona tiene la posibilidad de volver a crear nuevos receptores, pero con el consumo repetido esto no sucede, o sea, no hay regénesis. Hay menos dopamina, menos receptores y no se generan nuevos receptores. Es decir, la condición de la persona empeora con el tiempo. Cada vez tiene más estrés, más angustia, más ansiedad, más dolor y no hay posibilidad que la persona pueda encontrar ese placer, ni comiendo, ni teniendo relaciones sexuales, ni teniendo interacciones sociales. Esta es la adicción. La adicción se puede recuperar. ¿De qué se trata la recuperación de las adicciones? Es de la recuperación del cerebro, de ese sistema, ¿sí? ¿Se puede recuperar? Se puede recuperar. Con el tiempo limpio, ¿sí?, y de tratamiento, porque si hay algo que puede impedir que los niveles de neurotransmisores se equilibren y los receptores, es el estrés, ¿sí?, es la ansiedad. Para eso es importante un tratamiento adecuado en grupos de autoayuda, e inclusive en muchos casos con psicoterapia y en algunos casos también con refuerzo farmacológico, ¿sí? Pero es importante que la persona pueda entrar en un proceso y que pueda comprender que la recuperación es posible. Hay una remisión temprana o remisión parcial que ocurre a los 6 meses de tiempo limpio, ¿sí? Ya no hay niveles excesivos de dopamina, ¿sí?, hay niveles normales, entonces los niveles de dopamina se estabilizan. ¿Y qué pasa? Empieza a ocurrir la regénesis de esos receptores. Los receptores también se recuperan. ¿En cuánto tiempo, Carlos? 6 meses, remisión temprana. Año, remisión total. En términos generales, va a depender la persona la cantidad de consumo que tenía, los años que ha consumido, los años que tiene la persona, los niveles de estrés que la persona tiene, pero se calcula en términos generales que aproximadamente son 3 años limpio por año de consumo. Independientemente de esperar la remisión total o que los neurotransmisores estén de 10, con el tiempo y los receptores también, ya hay mejorías a la primera semana, a la segunda semana, ya la persona se siente mejor, se siente más animada, se siente con más ganas, y lo más importante que quiero decirte es que el tratamiento es posible. Si
si empezás tu proceso o si continúas tu proceso, seguramente vas a estar bien, vas a dejar de consumir, vas a perder el deseo de consumir y vas a mejorar tu calidad de vida. La recuperación es posible.